Un historiador, dos artistas en Francia y un profesor en Alemania que dejaron huella en las ciencias sociales europeas. Jules Michelet fue historiador francés. Participó en dos revoluciones importantísimas en Europa en el siglo XIX que fueron 1830 y 1848, pero anteriormente en 1820 hubo otras revoluciones en Europa, que esa fue más en España o aceptó más a España, a algunos estados italianos, también, por ejemplo, la guerra de independencia griega o Portugal, es decir, la revolución de 1820 fue más en los estados del sur de Europa. En 1830 y 1848 ya afectó al centro norte europeo, entre ellos Francia, Bélgica, y 1848 fue Alemania e Italia, bueno, con las unificaciones. La revolución de 1830 lo que provocó fue la caída de la dinastía Borbón en la figura de Carlos X y subió al trono la dinastía Orleans, en la figura de Luis Felipe de Orleans, que se convirtió en Luis Felipe I de Francia, aunque cayó en 1848 su reinado. Y entre 1848 y 1852 se formó la Segunda República Francesa, que estuvo liderada por Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que se convirtió en 1852, tras el golpe de Estado del propio Napoleón III, en emperador desde 1852 hasta 1870, cuando Francia fue derrotada en la guerra prusiana de 1870 frente a Bismarck y el nuevo emperador alemán, que fue Guillermo I. La obra de Michelet es Historia de Francia de 1863-1867, uno de los historiadores más importantes a nivel europeo. Thomas Couture fue pintor francés y la pintura francesa es importante y muy conocida en el mundo occidental y europeo, no tanto el propio artista Thomas Couture en España, al igual que Michelet no se conocen tanto en nuestro país. Thomas Couture fue discípulo de Jean Gros y de Paul Delaroche. Fue el representante de la pintura oficial académica del Segundo Imperio francés. Trabajó en la corte imperial de Napoleón III y recibió el premio de Roma en 1867. Sus cuadros de tema histórico y sus retratos influyeron en la obra de Feuerbach y Puig de Chavannes, entre otros. Es decir, o influyó en otros artistas también, además de ser discípulo de Delaroche o de Gros, que fueron importantes artistas del momento en Francia. La obra de Thomas Couture, Los romanos en la decadencia de 1847. Un artista importante y primordial para comprender la historia europea y más el arte francés. Antoine Mercier fue escultor francés. Inició su formación artística de la mano de François Dufrot y de Alexander Falguera, con los que se inició en el conocimiento de la escultura en la Escuela de Bellas Artes de París. Es decir, Mercier se formó en la Escuela de París, o la Escuela de Bellas Artes de París, con Dufrot y Falguera. Y la obra es Genio de las Artes de 1877, una escultura además importante en el ámbito europeo y en Francia. Carl Ludwig Michelet fue profesor alemán en 1829 en Berlín y seguidor de uno de los filósofos más importantes de la Edad Moderna germana, como fue Hegel. La obra de Michelet, La filosofía como ciencia exacta, 1876-1881. Una figura dentro del mundo académico como profesor que siguió las ideas hegelianas. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y he hablado al final de la cultura, pues, historiador en Francia, pintor, escultor, es decir, prácticamente cultura e historia o ciencias sociales francesas, más un académico como profesor en Alemania. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, comentar y bueno, repetir que soy historiador y os mando saludos.